Y ahora han salido nuevos protocolos y ha salido un nuevo consenso. Uno de ellos es el consenso de Pamplona que se está haciendo, pero hay otro que se ha hecho, que es exactamente el mismo, que se ha hecho en ¿dónde es? Estados Unidos, no sé. Se ha hecho, es un consenso que se ha hecho con gente de unidad de cuidados intensivos, pancreatólogos que existen en otros países, ¿no? Y se ha hecho alrededor de más de 100 personas metidas en la reunión y se ha hecho un nuevo consenso que es el mismo que en su momento se hizo, que fue el consenso de Atlanta. ¿Se acuerdan del primer consenso de Atlanta? Bueno, el consenso de Atlanta ahora ya no se usa. Y vamos a ver que uno de los grados de recomendación, porque ahora hay grado de evidencia y grado de recomendación, ¿no? Evidencia tipo 1, el grado de recomendación tipo A, hoy en día no seguir los criterios de Atlanta. O sea, a partir de ahora ya no se sigue los criterios de Atlanta. Eso es el 2002. El consenso de Pamplona es el mismo, que se han juntado lo mismo, pero lo han hecho para España. ¿No? Pero es exactamente lo mismo. Vamos a seguir. Entonces, el concepto, como concepto, ¿qué cosa sería una pancreatitis? En Atlanta, ¿no? Hasta ahora sigue siendo, ese concepto se sigue usando. Significa pancreatitis, según la clasificación de Atlanta, es como un proceso inflamatorio agudo del páncreas, pero tiene otra cosa, con afectación variable de otros tejidos adyacentes, porque la pancreatitis no solo afecta el tejido pancreático, sino tejidos adyacentes y también órganos a distancia. ¿Sí? Entonces, según la clasificación, el concepto de pancreatitis significa proceso inflamatorio agudo del páncreas con afectación variable de otros tejidos locales y sistemas de órganos lejanos. Ese es el concepto, ¿no? No solamente un proceso inflamatorio. ¿Qué cosa pasa? Siguiente. Según la gravedad, o sea, según cómo ha afectado, ¿no? El ataque del páncreas va a curar totalmente. Menos mal en la mayoría, menos mal, porque es muy difícil manejar una pancreatitis, ¿no? En algunos casos puede dejar secuelas y es excepcional que la inflamación aguda, o sea, una pancreatitis aguda, empiece como pancreatitis aguda y termine en una pancreatitis crónica. Prácticamente serían casos reportados excepcionalmente en la cual uno ha terminado una pancreatitis crónica después de tener varios episodios de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque en la mayoría sí ha tenido varios episodios y una vez se ha muerto, así que no llega a una crónica, por eso no hay casos casi reconocidos como una cosa excepcional, ¿no? La pancreatitis crónica. Entonces, saber el concepto antes de poder hablar de la pancreatitis aguda. ¿Sigue? Fíjense, nos ha faltado aumentar. Faltan los cuadros que se han hecho. Aumentar un poquitito. Ponle a 20 o 22. 8. ¿Ya? Fíjense el grado de recomendación. Esto es importante, ¿no? Recomendación. Tipo 1, o sea, alta recomendación, dice, el diagnóstico de pancreatitis deben estar, para hacer el diagnóstico de pancreatitis, deben de estar los siguientes criterios. Entonces, ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de pancreatitis? Y en este consenso, ¿qué se ha establecido para decir que tiene una pancreatitis? 1. Esto es grado de recomendación fuerte 1 y alto nivel de evidencia A. O sea, prácticamente se toma como un consenso a nivel mundial. Esto es así. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de pancreatitis hoy en día? 1. Dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la clínica cuando vayamos, pero ya nos estamos viendo cómo vamos a hacer el diagnóstico. 1 es la clínica, ¿no? Dolor abdominal sugestivo de pancreatitis. ¿Cuál es la otra? Niveles de lipasa o amilasa, por lo menos más de 3 veces de lo normal. Más de 3 veces de lo normal. O sea, si tiene menos, puede no ser una pancreatitis. No es algo. O sea, yo para hacer diagnóstico tengo que tener más de 3 veces de la lipasa y de la amilasa como mínimo. Y hallazgos característicos de o tomografía o ecografía.
¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, tengo dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, tengo una lipasa un poquito elevada, menos de lo normal, o una amilasa menos de lo normal, y mi tomografía me dice que el páncreas está normal, no es una pancreatitis. Así de simple. Entonces no existe un caso en que la tomografía o la ecografía esté páncreas normal y el paciente tenga una pancreatitis, porque la amilasa lo tiene el doble o la lipasa normal. Entonces, si tiene la lipasa normal, pues es imposible de que tenga una pancreatitis. Páncreas normal en una tomografía no es pancreatitis. ¿Sí? Entonces, para yo decir que tiene una pancreatitis, tengo que sumar estos tres criterios. Y esto, fíjense, tiene un grado de recomendación y un nivel de evidencia. El máximo de los dos. Entonces, no me puedo equivocar. Entonces, ¿cuándo se va a hacer? ¿Qué necesito para hacer el diagnóstico de pancreatitis? La clínica, el laboratorio y la tomografía o ecografía. Listo. Si no tengo eso, no puedo decir que es una pancreatitis. ¿Se entiende? Listo. Entonces les he traído esto que son las recomendaciones de 2012, diciembre del 2012. ¿Sigue? Entonces, vamos a ver etiología y epidemiología. 80-90% de las, en nuestro medio por lo menos, de pancreatitis, ¿sí? Las causas de pancreatitis es de origen litiásico. Coincidimos con eso y en nuestro medio es exactamente el mismo, como dicen otras literaturas. Pero vamos a leer una literatura americana, por ejemplo, en otros lados, es prácticamente casi 50-50% e incluso supera a la litiásica en países desarrollados como Canadá, como España, como Estados Unidos, donde tiene un papel muy importante la pancreatitis de origen alcohólico. Menos mal que en el nuestro no. En el nuestro, la alcohólica es muy bajo el porcentaje. Este es el porcentaje, más del 90% en nuestro caso es de origen litiásico, acá en el Cusco y en el Perú. ¿Qué otras causas de pancreatitis conocemos? ¿Cuál sería la otra causa? Ahí me quedo, alcohólico y litiásico, ¿o hay algo más? Por procedimiento. Uno de los procedimientos sería la sepre, ¿no? La colangenoscópica retrógrada, sobre todo cuando se hace papilotomía. La papilotomía antes de la sepre sería una de las causas de pancreatitis, la papilotomía. La sepre también, de la papilotomía más que la sepre, porque ya es un procedimiento que está haciendo. ¿Ya? Ese es uno. ¿Cuál sería otra causa de pancreatitis? Fármacos, como aquí. Acá, fíjense, tenemos un 10% de otras causas en nuestro medio. Ahí le estamos metiendo la alcohólica para nuestro medio, le meten la farmacológica. ¿Cuál producía una pancreatitis? ¿Algún antibiótico puede llegar a producir? La furosemida también puede llegar a producir pancreatitis. ¿Qué otras causas? ¿Hay alguna causa viral que es común y que se vacuna? Perdón. Terminó su minuto, señores. Hable. ¿Cuál sería la causa? ¿Otra? Una funeraria. Causa de pancreatitis. También interesante. ¿Cuál sería la viral? Y les he dicho que se tiene que vacunar, es más, es vacunación obligatoria. ¿Eh? ¿La BCG? ¿Qué es pancreatitis por tuberculosis? Hepatitis. ¿Hepatitis? Es Uno que puede producir orquitis. La parotiditis afecta a todas las glándulas, dentro de ellas el páncreas, es una de las causas de pancreatitis, por eso se vacunan. Puede producir no solo una parotiditis, puede producir una orquitis, una orgoritis, puede producir una pancreatitis. ¿Cuál es la otra? La traumática. ¿Existe pancreatitis? Por supuesto, traumática. ¿No? Pancreatitis postoperatoria en casos de pacientes que han sido operados, por ejemplo, de
trasplante cardíaco, otra de las causas de pancreatitis. Puede ser por otras causas de obstrucción, que habíamos hablado en coledocolititis, era una, cálculo que otro, parásito. El parásito se mete y te produce una pancreatitis, mala suerte, pero ya otra de las causas. Entonces, y otra causa frecuente, por ejemplo, que puede ser la picadura de escorpión. La picadura de escorpión puede ser una de las causas de pancreatitis. Entonces, hay un porcentaje de pancreatitis. Fíjense, si nosotros vemos acá, esta es una imagen americana. Como imagen americana habla, 35% ellos tienen de alcohol, bastante, no coincide con la nuestra ni de casualidad. Y solamente un 45% por litiasis. La idiopática, ¿no? Y otras causas dentro del restante. Pero esto es para la literatura americana que no lo tenemos que tomar nosotros en cuenta. Lo nuestro es más del 90%. Hay estudios que hablan hasta del 98% de causa de origen litiásico. O sea, ese poquito que sobra se reparte entre el alcohol, la hipercolesterolemia que nos estaba faltando, que es otra de las causas, y después todo el resto que hemos mencionado, virales, por fármacos, por trauma, etcétera, ¿ya? Entonces, eso son las otras causas. Siguiente. Esto, ahí tienes una serie. Acá. Hipercolesterolemia, colesterol. Hay 4 tipos de colesterol, tipo 1. Pero bueno, fíjense, esto ha permitido que en el nuevo consenso hoy en día se clasifique a las pancreatitis no como antes, en lo que era leve y grave. Hoy en día ya no se toma en cuenta esa clasificación. ¿Y cuál es la nueva clasificación? Lo va a dividir en 4 tipos de pancreatitis. Tenemos la pancreatitis aguda leve, que se caracteriza, ¿no? Cuenta ahora para esta clasificación. Antes se dividía en pancreatitis leve, que histológicamente le decían pancreatitis intersticial, ¿no? O sea, solamente había proceso inflamatorio todo, y después era la pancreatitis grave, que patológicamente le ponían necrohemorragia. Esa era la clasificación, ¿no? ¿Qué se ha tomado en cuenta? ¿Qué pasaba con esos pacientes? Había pacientes de que si yo les sacaba la tomografía, en la tomografía tenían necrosis, tenían infección y se curaban con antibióticos, mejoraban y se iban a su casa tranquilamente, y esos no necesitaban cuidados intensivos. Entonces, ¿y esos desde dónde los ponían estos pacientes? O otros que tenían la tomografía totalmente alterada y estaban asintomáticos. Y estaban cursaron con su pancreatitis el primer día, uno les hace el diagnóstico y el día siguiente estaban bien. Ya podían comer todo y le sacaban la tomografía y la tomografía estaba llena de necrosis. ¿Y ese paciente dónde lo metía? ¿Era grave o era leve? Entonces no sabía. Entonces eso ha hecho de que la clasificación de Atlanta, que era leve y grave, era incompleta. Y faltaba dónde lo íbamos a manejar a los pacientes. Entonces, hoy en día se toma ya no con criterios pronósticos, como antes hablábamos de pronóstico era lo más importante de la pancreatitis. Hoy se ha tomado la clasificación con cosas reales, cosas concretas, encontradas. Y en base a eso se ha tomado al paciente cómo está la glándula, ¿ya? Y cómo su organismo responde. O sea, si existe algún problema orgánico, alguna falla orgánica, ya sea pulmonar, ya sea renal o ya sea cardiovascular. ¿Sí? En base a lo que tenga el paciente esto, se le ha encasillado en uno de este tipo de clasificación. Entonces tenemos la pancreatitis aguda leve. Hoy en día se caracteriza por la ausencia de necrosis, no hay necrosis pancreática y no existe fallo orgánico. O sea, ¿qué es lo que tiene en el diagnóstico? Nada más aumento de la glándula pancreática. O sea, para su diagnóstico, ¿qué he tenido que hacer? Tenía dolor, o sea, sintomatología, tenía la lipasa alta, más de 3,
y tenía en la tomografía la glándula pancreática aumentada de tamaño. ¿Sí? A eso le llamo pancreatitis aguda leve. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Puedo encontrar un Baltasar, ¿ya? C. ¿Se acuerdan del Baltasar? Que era líquido peripancreático y sigue siendo una pancreatitis leve. O sea, el paciente está con la clínica de pancreatitis, el paciente no tiene fallo orgánico. O sea, ningún órgano le está fallando, a pesar de que en la tomografía tiene alrededor del páncreas líquido. O afectación intersticial, aumento de la glándula y de alrededor, y sigue siendo leve. Entonces lo puedo clasificar dentro de él. El siguiente tenemos pancreatitis aguda moderada, lo que no había en la anterior clasificación. ¿A qué se refiere? Presencia de cualquier tipo de necrosis. O sea, ahora ya hay necrosis. Y cuando hablábamos de necrosis, ¿se acuerdan de la tomografía? Ya a partir del Baltasar D. ¿Y Baltasar D qué significaba? Sinónimo de terapia intensiva, una pancreatitis grave. Pero esta vez este paciente está tranquilo. Entonces, tiene cualquier tipo de necrosis estéril. Y, o puede tener fallo de un órgano, o sea, puede como no puede tener de un órgano, o mejor dicho, fallo orgánico, pero solamente transitorio. ¿Y a qué se refiere transitorio? Ahora vamos a ver el concepto de a qué se refiere fallo orgánico transitorio en el siguiente cuadro. Pero vamos a seguir con la otra. ¿Cuál es la otra? Pancreatitis aguda grave. ¿A qué se refiere? Presencia de cualquier grado de necrosis pancreática infectada. Y hay necrosis pancreática infectada. Y la aguda crítica es cuando existe necrosis infectada y un fallo orgánico persistente. O sea, la pancreatitis aguda grave, cuando existe fallo orgánico persistente, ya va a pasar a una pancreatitis aguda crítica. ¿Sí? Entonces, la primera, la moderada, había necrosis, pero no está infectada, era moderada. El siguiente, la grave, existe necrosis infectada. Y si pasa a un fallo orgánico persistente, pasa al siguiente cuadro a ser una pancreatitis aguda crítica. Lo malo de la crítica tiene más del 80% de mortalidad. Son los pacientes que terminan casi muertos. Y menos mal que solamente es un 10% de las pancreatitis en general. O sea, son pocas, pero esos se mueren. La mayoría. Fallo orgánico persistente. Siguiente. ¿A qué llamamos fallo orgánico? El fallo orgánico habíamos dicho que era transitorio o permanente, ¿no es cierto? Aquí se llama transitorio. El fallo orgánico se resuelve en un periodo corto, generalmente menos de 72 horas, ¿no? Tras aplicar medidas de soporte adecuados. O sea, ¿qué pasa? El paciente viene con dolor abdominal, dificultad respiratoria, puede tener la creatinina alta, o sea, oliguria, que puede estar hipotenso, taquicárdico, no está bien el paciente. Pero eso yo lo mejoro con hidratación, le doy sus analgésicos, sus calmantes y el paciente va mejorando, pero ingresó con esas características. ¿Sí? Entonces, eso me da a de que su fallo orgánico es transitorio. Entonces, me importa saber cómo está la glándula para encasillarlo en qué tipo de pancreatitis va a estar. ¿Sí? Y el persistente habla de que los datos de fallo orgánico no se resuelven en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas adecuadas. Fíjense allá, acá habla de transitorio permanente un promedio de 48 horas. ¿No? Pacientes que dentro de las primeras 48 horas no mejoran, ya estamos hablando de un fallo orgánico persistente. Sí. ¿Y a qué llamamos fallo orgánico? Pacientes que tienen hipotensión menor de 90 de sistólica o que vayan disminuyendo en 40 milímetros de mercurio la basal, poco a poco. Fallo respiratorio,
y fallo renal. El fallo respiratorio con una presión de oxígeno menos de 60. O sea, el paciente está taquipnéico y con una saturación baja. Fallo renal agudo, incremento de la creatinina basal. Fíjense ahí, aproximadamente más de 2 de lo que normalmente. Entonces, si el paciente está oligúrico, taquipnéico e hipotenso, ya estamos hablando de una falla orgánica. Si esa taquipnea, esa oliguria y esa hipotensión es más de 48 horas, estamos hablando de un fallo orgánico permanente. Si a eso le agregamos una necrosis infectada, estamos hablando de una paciente con una pancreatitis crítica. ¿Ya? Entonces ese paciente tendría que entrar a unidad de cuidados intensivos urgente, porque son pacientes que tienen una alta mortalidad. Estamos hablando de más del 90%, se nos van a morir casi todos. Entonces la crítica hay que tener cuidado. Sigue. ¿Cuáles son el grado de recomendación y nivel de evidencia? Nosotros recomendamos no continuar, fíjense, hasta acá hemos hablado de clasificación, pero miren lo que recomiendan los de la nueva, ¿no? Recomendamos no continuar empleando la clasificación de Atlanta. O sea, no tenemos que tomar que sea aguda y grave, como era antes. Ya no tenemos que tener esta clasificación. Grado de recomendación fuerte y alto nivel de evidencia. Entonces, necesariamente hoy en día tenemos que manejarnos con la nueva clasificación y dejar al pasado la anterior clasificación. Así nos recomiendan los expertos, ¿no? Recomendación, dice, recomendamos emplear la clasificación de Petro, que es esta, ¿no? Y colegas que clasifican la pancreatitis aguda en los 4 niveles. Nivel de evidencia y grado de recomendación más alto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Para la clasificación. Entonces, hablar de pancreatitis, primero tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico y en dónde lo encasillo, en qué tipo de pancreatitis lo encasillo, para empezar, ¿sí? Los otros ya pasaron de nuevo. Sigue. ¿Qué había en la pancreatitis aguda leve? Normalmente la pancreatitis aguda leve y la pancreatitis aguda moderada, los dos terminan en esto. Procesos inflamatorios, ¿no? Pancreático agudo, en el que el hallazgo patológico fundamentalmente es el edema intersticial de la glándula o peripancreático. Aumento del líquido peripancreático, lo que estábamos hablando. Entre los dos lo encasillábamos a la leve y a la moderada. Pero ¿cuál es lo bueno? La mayoría terminan en esto, todos felices. Se soluciona rápido el problema, en menos de 48 horas, o a los 3 días ya no tienen dolor, ya están empezando a comer, ya están ya y normalmente terminan felices. Menos mal, este es más del 60% a 70%. La mayoría terminan así. Por suerte, porque si no estaríamos con una patología de muy difícil manejo y sería un problema. Y las otras, la grave y la crítica, son pacientes que tienen que terminar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? La grave y la crítica son pacientes que generalmente van a tener criterios por tener una falla orgánica y no mejorar, tienen que ir a unidad de cuidados intensivos. ¿No? Ahí sigue. Nos vamos a acordar un poco por qué se produce la pancreatitis. Hasta ahora no hay un consenso, pero hay teorías aceptadas. No hay un consenso que diga cuál es la causa originaria de pancreatitis. Incluso, si nosotros estábamos viendo en la primera clasificación, los americanos lo ponían como idiopática. O sea, cuando le meto idiopática no sé qué cosa le ha producido la pancreatitis. Y a veces eso era así. ¿Ya? Entonces, una de las teorías más aceptadas en la litiásica, que es el mayor porcentaje que nosotros tenemos, es producida por una obstrucción y reflujo. Fíjense, viene el cálculo, ¿no? Ahora que estamos haciendo en el próximo, cálculos pequeños, o los microcálculos, en caso del barro biliar que se produce, y obviamente
produce la famosa bilis, el petróleo, lo que les decía, era totalmente oscuro y negro la bilis. Esa bilis espesa, tapa y obstruye, ¿no? ¿Y qué pasa? El paciente, una vez que obstruyó, ¿qué hace el paciente? El paciente come, ingiere cualquier comida rica en grasa y empieza, eso es el estimulante de las hormonas pancreáticas para que el tripsinógeno se convierta en tripsina y empiece toda la cascada inflamatoria. O sea, si el paciente no come, está en ayunas, va a tener una pancreatitis muy difícil. Tiene que haber un estímulo. O sea, no existe un dato de pancreatitis sin que haya habido un estímulo. Y el único estímulo es la comida o el alcohol. ¿Ya? Uno no ha comido nada y ha agarrado y se ha ido a una tranca, a un matrimonio y se ha tomado todo, pero no ha comido nada, encima ya ha agarrado y se termina una pancreatitis. Pero eso no significa que su pancreatitis es alcohólica, no, el que ha estimulado ha sido el alcohol, pero no es una pancreatitis alcohólica. ¿Qué pasa en caso del alcohol? ¿Qué produce el alcohol? ¿Por qué el alcohol produce una pancreatitis? El alcohol lo que produce son tapones de proteínas, tapones proteináceos que producen el mismo cuadro, obstrucción de la vía biliar por tapones de proteínas, ¿no? Eso produce el alcohol. Esa es la causa por qué el alcohol nos produce pancreatitis. Similar a esta teoría de los cálculos o del barro biliar. Entonces, siempre tiene que haber un estímulo, ¿no? Hormonal, que se convierta el tripsinógeno en tripsina, si no, no hacemos nada. No hay ninguna pancreatitis. Este es uno. Sigue. La otra es otra teoría también aceptada que puede llegar a ser producido, que sería el reflujo duodeno. O sea, esto hace de que el contenido del duodeno ya regrese hacia el páncreas y este sea el estimulante hormonal que haga que el tripsinógeno se convierta en tripsina. La teoría del reflujo. ¿Por qué se va a producir? Normalmente por un caso de obstrucción a nivel duodenal o algo que llegue a producir una éstasis y que el contenido duodenal regrese por mayor presión hacia la vía biliar. De esta, las dos más aceptadas, la que es más aceptada y se toma en cuenta es la primera, la obstrucción por litiasis o por tapones en caso de la pancreatitis alcohólica. Son las dos que se toman en cuenta. ¿Sí? Sigue. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? La pancreatitis aguda afecta no solo el páncreas, sino tejidos pancreáticos. Por eso es su caso grave, ¿no? Sigue. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que el tripsinógeno se ha convertido en tripsina, se empieza a originar toda una cascada inflamatoria. Y dentro de esa cascada inflamatoria, todo este proceso inflamatorio va a afectar la glándula y todo el tejido peripancreático e incluso órganos distantes, lo que estábamos hablando. ¿Y cuáles son? Existe dentro del proceso inflamatorio la radiquinina, que es uno de los marcadores de inflamatorios importantes, así como las interleuquinas 1, 6 y 8, el factor de activador plaquetario y el factor de necrosis tumoral. Todos estos marcadores son los que producen todo el proceso inflamatorio a nivel pancreático y peripancreático, y la ventaja es que todos estos marcadores se pueden detectar en sangre. Entonces, yo pido marcadores pancreáticos de inflamación y cualquiera de estos dos existen, de todos estos que estamos mencionando, existen en el mercado, ¿no? Factores inflamatorios de la glándula pancreática y peripancreática. Sigue. Vamos a hablar cómo hago el diagnóstico, ¿no? Dentro del diagnóstico hemos dicho lo primerito que era la clínica. ¿Y qué pasa en la clínica? ¿Qué es lo primero que tiene el paciente? Era el dolor, ¿no? ¿Y el dolor cómo era? El dolor era en cinturón. ¿Qué otra característica tenía el dolor? No pasa con analgésicos, en general muy difícil, necesitábamos muchos analgésicos para poder calmarlo. Pero ¿qué otra cosa tiene? Es importante.
Hablar del dolor, no estamos hablando del dolor. Por eso dice, dentro de la regla, para hacer el diagnóstico tiene que ser el dolor compatible con pancreatitis. Una, dolor en el cinturón, o en cinturón mejor dicho, irradiado hacia la espalda, que no calme, el paciente incluso está transpirando, perfecto, hasta ahí. Pero ¿qué otra cosa tiene el dolor? Otra característica que me hace sospechar también una pancreatitis. Vómitos. ¿Qué? No estamos hablando de vómitos, solamente estamos hablando del dolor. La comida. Claro, es post-ingesta, hasta ahí ya saben, porque si el paciente no hubiese comido, no tendría pancreatitis. O post-ingesta o post-alcoholismo, ¿no? O sea, después de una... Ya sabemos, ese es el estimulante. Pero ¿qué otra cosa? La exposición antal, que es importante, acuérdense, ¿le mejora, no le mejora? Póngase, flexione los pies, alguito mejora, sí, ya. Eso me orienta a que el paciente está teniendo un cuadro pancreático. El dolor, lo típico del dolor, ¿no? Diagnósticos diferenciales cuando tienen dolor. Una de ellas, básico, la trombosis mesentérica, ¿ya? La trombosis mesentérica. Y que es una de las causas por cuales se muere una pancreatitis aguda crítica, que vamos a ver. Hacen trombosis mesentérica y se mueren, por eso se necrosa todo el intestino. Y una vez no entendía. Yo hace no mucho, hace un año que operamos al papá de una colega y tenía tanta necrosis de que cuando entramos el colon, el intestino de no estaba negro. Y no era una trombosis, sino era una pancreatitis que había terminado en eso. Y ahora recién lo entendemos en esta nueva clasificación que esta es una pancreatitis crítica. Este señor tuvo una pancreatitis crítica y se murió. No le pudimos hacer nada. Lo operamos igual todo, pero al final falleció. No, fue un caso terrible. Justo los familiares de médicos siempre hacen todo lo complicado, todo lo peor. No sé por qué. No, a veces no vale la pena ser familiar de médico. Mejor que se retire el médico. No soy familiar, cosa que no me agarra nada. ¿No? Familiar de médico siempre es un lío. Siempre algo malo tiene. Sigue. No. Uno es el dolor. Después las otras, en la otra, vómitos. Por lo menos más de 2 episodios de vómitos, ¿ya? Postprandiales. Es más, los semiólogos, los clásicos, decían que no existe pancreatitis sin vómitos, y tiene razón. Parte de su sintomatología es los vómitos. Si no hay vómitos no puedo pensar en una pancreatitis. Aunque hoy en día, según el consenso, han traído mucha casuística basada en evidencia de pancreatitis asintomática, cuya única presentación era una trombosis mesentérica, o sea, presentaba como trombosis y había tenido una autopsia. Si le hacían la autopsia, el páncreas estaba comprometido. Y sacaron la conclusión de que eso era una presentación de pancreatitis aguda crítica, ¿ya? Asintomática en ese momento, y después empezaron con toda la complicación todo, y uno lo interpreta como trombosis, le hacen la autopsia y era una pancreatitis crítica. Entonces, ¿puede haber pancreatitis asintomática? Podría y puede haber, y estaba pero no es un concepto, porque si no con eso no sería el concepto, porque ahí dice, si no tiene dolor no es pancreatitis, ¿para qué me metes la sintomática? O sea, estaría a lo gallego, por eso digo siempre a lo español, a lo camanejo, estaríamos mezclándonos las dos cosas. Pero si uno lee el artículo, ¿qué ponen esas cosas? ¿Y para qué pones eso? O sea, pones el consenso que el dolor tiene que ser lo principal y me pones en pancreatitis asintomática. No entiendo, no sería mucho más difícil. Bueno, dolor y vómitos, signos clásicos de una pancreatitis aguda. Acuérdense, el dolor siempre tengo que preguntar cómo duele, si tiene posición antálgica, no tiene posición antálgica, todo ese tipo de cosas. Siempre. En un 30% pacientes que vienen con ictericia. Paciente histérico. Y es más, el paciente puede empezar a hacer un fallo orgánico, pero en este caso, su fallo orgánico, la causa de su fallo orgánico no va a ser ni vascular, ni respiratorio, ni cardíaco. ¿Qué va a tener? Una colangitis. Y la colangitis puede ser la causa de muerte de su pancreatitis. Entonces, en este caso, su fallo orgánico puede ser transitorio si lo soluciono rápidamente, y ese paciente lo puedo catalogar como una pancreatitis moderada si le soluciono, pero si no lo soluciono, de esa moderada pasa a ser una grave e incluso una crítica si está con la técnica de Raynaud. Entonces hay que tener cuidado mientras se llega. 30% pueden llegar a tener ictericia.
Examen de abdomen, comillas, ya sabemos, la defensa abdominal, la posición antártica, etcétera, etcétera. En algunos pacientes, sobre todo en los pacientes con pancreatitis aguda grave y crítica, pueden tener manifestaciones que nos dan a la gravedad del paciente, trastornos de coagulación. Y esos trastornos de coagulación te dan signos típicos en una pancreatitis aguda grave, que son el signo de Turner y el signo de Hull. ¿No? Ahí vamos a ver. Sigue. Bueno, esa es distensión abdominal, que ya hemos visto. El signo de Hull. Ahí tenemos rojo, o sea, se pone todo morado alrededor del ombligo, es una equimosis alrededor del ombligo, signo de Hull. Y el siguiente, el signo de Grey-Turner, que fíjense, el paciente hace una equimosis e incluso un hematoma lumbar en cualquiera de los lados, puede ser en el lado izquierdo, puede ser en el lado derecho. Eso implica un paciente con una pancreatitis aguda grave o crítica, paciente que va a ir muy mal. Generalmente son los pacientes que entran dentro de ese 10% de mortalidad. Son los pacientes que se mueren. ¿Por qué? A eso se acompaña fiebre. La fiebre ya me implica que tiene la necrosis infectada. Uno. Taquicardia y taquipnea ya me está diciendo de que está teniendo su fallo. Y obviamente el hematoma o la masa palpable por la necrosis o por la inflamación peripancreática que existe. Siguiente. Ahí tenemos otra, signo de nada. ¿Qué me piden en el laboratorio? Básico para mi diagnóstico. ¿Qué son? ¿Aló? Ya, perfecto. Ya, gracias. Vamos a seguir con el laboratorio. ¿Seguimos? Va a haber un congreso de cirugía metabólica. Dentro del laboratorio lo primero que tengo que pedir son, para hacer el diagnóstico me piden amilasa y me piden lipasa, ¿no? Amilasa o lipasa. Pero tengo que saber una cosa importante. El tiempo, claro, existe falso positivo y falso negativo. Es más, acuérdense que la amilasa hay otros órganos que me lo pueden levantar. Por ejemplo, la trombosis mesentérica me levanta la amilasa a valores altos, 3 o 4 veces de lo normal. Una peritonitis de origen apendicular, una colecistitis me lo puede levantar. Entonces tengo que tener lo que tengo que saber cuál es más específico es la lipasa. O sea, si es posible y yo tengo la probabilidad de que pueda llegar a pedir lipasa, pidan lipasa y no amilasa. Ahora, ¿qué otra cosa? Acuérdense que la pancreatitis se contabiliza desde el momento del dolor. Y muchas veces el paciente ha tenido el dolor en el domicilio y su consulta lo ha hecho 3 días después. O sea, ha tenido el dolor, se ha aguantado y ha tenido después de 2 o 3 días. Acuérdense que la amilasa solamente dura en el organismo 3 días. 72 horas. Que su pico máximo lo tiene dentro de las primeras 24 a 36 horas y después empieza a descender. O sea, si yo vengo a los 4 días, ¿sí?, a consultar, no le voy a pedir amilasa porque la amilasa va a salir normal, entonces no le van a hacer el diagnóstico. La lipasa dura una semana en la sangre. Entonces, la única manera de poder hacer el diagnóstico como parte de mi requisito es lipasa, que es una semana. O sea, yo no le puedo pedir amilasa a un paciente que, como la otra vez en emergencia, tenía su amilasa de 500 y pico, ¿ya? Le han hecho el diagnóstico y al 4.º día le han pedido una nueva amilasa, el que lo ha visto acá, y obviamente ha salido normal. ¿Y qué ha hecho? Lo ha operado diciendo que no es una pancreatitis, porque tenía el diagnóstico de pancreatitis. Y obviamente que el paciente se ha tenido que intervenir. No le ha hecho caso a su pancreatitis y el paciente tenía litiasis colegociana, todo el colegio lleno de calcio. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no se ha fijado en esa amilasa normal, pero esa amilasa era de 4 días. Su amilasa de ingreso tenía 500 y pico, 600 y pico, que ya con eso son más de 3 veces de lo normal. ¿No? ¿Qué otra cosa? Le pido un laboratorio en general, leucocitos, le puedo pedir glucemia, urea, creatinina, ¿no?
todo un prequirúrgico, porque en algún momento de repente ese paciente puede entrar a la sala de operaciones, entonces le pido grupo y factor, todo lo que sea necesario. ¿Sí? Antes era importante los leucocitos, la glucemia, la calcemia, el hematocrito. ¿Por qué? Porque eran criterios de pronóstico. Hoy en día ya el nuevo consenso no habla ya de pronóstico. ¿Sí? No, a ellos les interesa saber qué es lo que tiene y qué conducta van a tomar con respecto a ese paciente. Siguiente. Amilasa y lipasa, sensibilidad y especificidad. Nosotros vemos la amilasa 82%, fíjense la lipasa 94% y 96%, por eso que es mucho más específico y mucho más sensible. Entonces, más sensible y más específico. Lipasa. ¿Qué estudios por imágenes para hacer diagnóstico? Empiezo por la ecografía, que antes ya estaba descartado. En el consenso de Atlanta no se hablaba de ecografía, se hablaba de tomografía. Y hoy en día no. Hoy en día la ecografía para el diagnóstico es suficiente. O sea, si el paciente tiene dolor, tiene lipasa alta y la ecografía mismamente ya tiene el diagnóstico definitivo. Entonces puede ser ecografía y tomografía. Lo malo que la ecografía es operador dependiente, ¿sí? Y muchos hacen una buena descripción pancreática, pero otros no. Acá tenemos baja calidad en lo que es ecografía. Son pocos los que hacen buenas ecografías. Uno es ecografía. ¿Qué otra cosa le puedo pedir? Tomografía. La radiografía de abdomen de tórax es importante, sobre todo en aquellos pacientes que están haciendo fallo orgánico. Los pacientes que están haciendo fallo orgánico y están con taquipnea, como parte de su fallo orgánico, que es todo lo que hemos hablado, necesitan radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque pueden estar haciendo un derrame, que en general el derrame puede ser bilateral, pero es más que lo hagan un derrame izquierdo. ¿Sí? Es mucho más común. La causa y por qué lo hacen izquierdo todavía no se sabe, pero puede ser bilateral o de un solo lado. ¿Sí? Uno. Siguiente. Diagnósticos, ya sabemos, diagnósticos de gravedad de la pancreatitis. Hoy en día esto ya no se toma en cuenta. Ya va a ser diferente. Vamos al siguiente. Estos eran los criterios de severidad que antes se tomaban. Ramson, Apache, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo único que ahora me interesa es qué marcador tengo que puede ser predictivo de infección, de que la necrosis se me infecte o no. Porque en base a eso pasa de un casillero al otro. No es lo mismo una necrosis no infectada, que es una pancreatitis moderada, que pase a ser una pancreatitis grave porque la necrosis se ha infectado. Entonces, ¿habrá algún marcador que me diga ya rápidamente que ese paciente se va a infectar o se está infectando? Entonces, ahora se ha demostrado de que uno de los marcadores que me dice que es barato y que se está tomando a nivel mundial es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un indicador inflamatorio y de infección, ¿sí? Pero lo único de malo que tiene es que solamente se detecta a partir de las 48 horas. Entonces, ¿qué marcador tengo, ¿sí?, que me diga y que sea predictivo de que este paciente se está infectando? Es la procalcitonina. La procalcitonina, que sería una de las cosas que deberían de hacerse, o sea, nosotros acá no lo hacemos, no lo estamos teniendo, entonces es un marcador predictivo precoz dentro de las primeras 48 horas y después, porque no solo dura 48, sino es bastante, de que esa necrosis se me puede infectar o se me está infectando. Una procalcitonina alta implica que ese paciente puede ir a cirugía, porque esa necrosis se está infectando, ¿sí?, sin que los pacientes tengan todavía síntomas. O sea, el paciente no tiene fiebre, tiene la procalcitonina alta, esa necrosis está infectada. Ese es el marcador hoy en día que está tomando. ¿Y cuál es el otro? La interleuquina 6 de las 3 que hay. Pero uno dice, doctor, pero acá tenemos interleuquina 6, ¿cuánto sale? No tenemos. ¿Tenemos procalcitonina? Tampoco tenemos. ¿Cómo me doy cuenta si este está infectado o no? Lo único que tenemos es la PCR. O sea,
acá, en nuestro medio, no podemos hacer un diagnóstico predictivo de que este paciente se esté infectando antes de las 48 horas. Sí, después de las 48 horas con la proteína C. ¿Sí? Son los tres que está demostrado según el consenso que hay. ¿Sí? Es lo que se está pidiendo. Entonces, para nuestro medio, ¿qué hacemos? Diagnóstico y proteína C reactiva y nada más. Ahora, tenemos que saber dónde lo mandamos al paciente. Generalmente la pancreatitis leve y moderada lo vamos a manejar en el piso y la grave y la crítica se va a manejar en unidad de cuidados intensivos. Y en unidad de cuidados intensivos, ellos, sus criterios que tienen que tener para manejar al paciente va a ser, no van a tener ni Glasgow ni Ramson, lo único con lo que se manejan ellos es con Apache. En UCI se manejan con Apache y no tienen otro tipo de manejo, ¿sí? Puro Apache. Teníamos todos estos criterios de proteína C reactiva, traicionada, bueno, lo que sí ya estamos hablando en nuestro material. Siguiente. Esos eran los de Ramson que pasó a la historia. Ahora la tabla lo único que nos sirve es para ver si hay cómo está el páncreas, o sea, si el páncreas está aumentado de tamaño, hay alrededor, nada más, pero ya no como antes, que ese era un criterio pronóstico. Y es más, ¿qué se hacía? Siguiente. Ahí tenemos el Baltasar A. El Baltasar es un páncreas normal. Teníamos el B, que es aumento de la glándula pancreática. El C es peripancreático. El D era ya necrosis. Y el E era más de 2 necrosis con aire alrededor. Todo eso era. Hoy en día, esto, fíjense, solamente se toma en cuenta para ver cómo está la glándula y qué está afectado y nada más. Ya no se toma como Baltasar A, B, C, D, esto que es lo más importante. Yo, hoy en día, la tomografía me dice, hay necrosis, no hay necrosis, la glándula está aumentada, no está la glándula aumentada, y en base a eso lo meto en una pared leve, moderada o grave o crítica. ¿Sí? Acuérdense que en la tomografía, cuando ustedes lo pidan, siempre tienen que pedir con contraste. Eso sí, siempre con contraste. Y si el paciente es alérgico, existe la resonancia magnética, aunque no es un estudio que me demarque muy bien la glándula pancreática, pero es una alternativa que puedo llegar a tener la resonancia. Estos eran los criterios de Baltasar, se sumaba el puntaje y de acuerdo al puntaje se le diría criterios de severidad o no. Ya no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué se muere de una pancreatitis aguda? La causa primera es fallo orgánico persistente, ¿no? Y para que tenga fallo orgánico persistente, ¿qué es lo que mata? La infección es lo que lo mata rápidamente. O sea, la infección de la necrosis hace que el paciente pueda matar. Una colangitis pueda terminar con su vida rápidamente, ¿no? Entonces va a tener fallo renal, cardiovascular, con fallo pulmonar, lo que estábamos hablando. Siguiente. ¿Cuáles son las bacterias más comprometidas? Ahí tenemos la Pseudomonas aeruginosa, es muy relativo, son las causas de infección de la necrosis. ¿Y por qué se produce normalmente la infección de la glándula si la glándula no está, no hay dentro de la glándula pancreática gérmenes? ¿Por qué creen que se infecta? ¿Por qué se infecta? ¿De dónde vienen los gérmenes? ¿Por qué se infecta si la glándula es estéril? O se infecta porque alguien le ha metido germen. ¿De dónde viene pues eso? ¿Por qué hacen? Fíjense, hay Escherichia hay Pseudomonas, Staphylo, Klebsiella, de todo eso. ¿Y por qué se infectan? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se infectan? Una de ellas es la translocación bacteriana. ¿Y por qué se produce la translocación bacteriana? La translocación, obviamente, las bacterias vienen del intestino, ¿no? Y del intestino por translocación bacteriana lo que dice. Pero ¿por qué se produce? Lo que se ha demostrado es de que en estos pacientes suelen infectarse porque empieza a haber atrofia de las velocidades intestinales y esto favorece la translocación bacteriana. ¿Por qué? Porque a los pacientes no se les daba de comer. Y como no se les daba de comer, se atrofiaba rápidamente y había translocación bacteriana y
Y hoy en día se ha demostrado de que los pacientes con una alimentación precoz, ¿sí? Con una alimentación precoz, disminuye la translocación bacteriana y por ende disminuye la infección de la necrosis. Es por eso que a todos los pacientes que tienen pancreatitis aguda hay que tratar de alimentarlos enteralmente lo mejor que sea posible. Una vez que he hecho el diagnóstico, ahora tengo que hacer el tratamiento, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de entrada y de ingreso en una pancreatitis aguda va a ser médico. Tratamiento médico, ¿sí? Y dentro del tratamiento médico, ¿qué se hace? Una vez que mejoran los síntomas del paciente, ¿sí? Si el paciente no tiene un fallo orgánico, estamos hablando de la pancreatitis leve y moderada, hay que operarle la vesícula, ¿sí? Extracción de la vesícula. Ahora, si el paciente está haciendo una colangitis o tiene litiasis coledociana, lo mejor es dentro de las primeras 72 horas realizarle una extracción por vía endoscópica. Si el paciente está haciendo una colangitis dentro de las primeras 24 horas. O sea, el papel de la CEPRE, de la colangioendoscopia retrógrada y de la papilotomía y extracción por vía endoscópica se hace dentro de las primeras 24 horas si está con colangitis y dentro de las primeras 72 horas si no tiene colangitis, si tiene solamente litiasis coledociana. ¿Sí? Entonces, yo le hago la extracción de cálculos por vía endoscópica y le saco la vesícula. En eso consiste el tratamiento de las pancreatitis leves y moderadas. La glándula pancreática no se toca, ¿sí? Solamente se soluciona espontáneamente en la mayoría de los casos y no necesita tocar. Ahora, ¿cuándo se opera una pancreatitis? Tratamiento temprano del inflamación. Cuando no mejora la pancreatitis dentro de las primeras 72 horas y el paciente está con una pancreatitis aguda grave o con una pancreatitis aguda crítica sobre todo, uno tiene que entrar solamente a hacer una descompresión. O sea, ¿qué es lo que lo está matando al paciente? Es el síndrome compartimental. Es la cantidad de líquido que hay peripancreatitis y el paciente está con ese síndrome. Entonces, ¿qué cosa yo hago dentro de la cirugía? Dentro de las primeras 72 horas, si el paciente está grave, no mejora, tiene un fallo orgánico persistente, está con una pancreatitis crítica. Lo opero y lo único que hago es descomprimir el abdomen, descompresión abdominal. Abro el abdomen, lo dejo abierto y nada más. No se hace nada, cierro y eso es descompresión abdominal. A la glándula ni lo toco. En lo posible, no tratar de manejar porque las necrosis todavía no están bien establecidas. Si el paciente tiene una pancreatitis aguda grave, ha mejorado con tratamiento, ya no tiene un fallo orgánico permanente, está mejorando médicamente y todo, mi objetivo es hacer si se infecta, o sea, con una glándula, con una necrosis infectada, hacer una necrosectomía. Entonces, ¿cuándo opero? Voy a operar las complicaciones de la pancreatitis, que es la necrosis infectada y el pseudoquiste pancreático. Nada más, no tengo que operar otra cosa. ¿Sí? Entonces, en las dos pancreatitis, en la grave y en la crítica, ¿qué cosa operaba? Una es que no mejore dentro de las 72 horas y solamente me dedicaba a descomprimir. Y en la otra, ¿qué hago? Necrosectomía, cuando hay necrosis infectada, y solucionar el pseudoquiste pancreático. De preferencia, ¿no? Dentro de las primeras o después de las primeras 4 semanas, de preferencia. O sea, cuanto más espere una necrosis pancreática infectada en operarlo, va a ser mejor para el paciente. No apresurarme en operar, sino si el paciente, por ejemplo, está con fiebre, tiene una tomografía con necrosis, y yo le doy antibióticos y lo estabilizo y mejora el paciente, lo aguanto. Todo lo que pueda, por lo menos que pase más de 4 semanas para poder operar y solucionar el problema. Porque si no, ¿sí?, puedo tener el riesgo de que el paciente pueda tener complicaciones posteriores o incluso fallecer.
En ese mismo acto operatorio aprovecho sacarle la vesícula. O sea, hago la necrosectomía y le saco la vesícula. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, solamente en las dos primeras soluciona la vesícula y ni bien se solucionen los problemas. Ahora, parte del tratamiento fuera de la cirugía es la alimentación, lo que estábamos hablando, temprana y precoz. ¿Y cómo se hace? Hoy en día, si el paciente puede tolerar la dieta oral por vía gástrica, ya hay que darle dieta oral. Y si el paciente no tolera la vía oral, ¿sí? Porque está vomitando o porque la glándula está tan afectada y la necrosis le está comprimiendo el estómago, va a vomitar. En ese caso hay que ponerle una sonda nasoiliar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la alimentación? De preferencia la alimentación enteral. La parenteral se da en casos excepcionales. Lo primero que tengo que instaurar es la alimentación enteral, porque ya sabemos, la alimentación enteral favorece y disminuye la translocación bacteriana y la infección de la necrosis. Entonces, ¿qué doy? Alimentación enteral precoz, por vía gástrica o por vía nasoyeyural, en caso de que no tolere. La hidratación es importante y como parte del tratamiento la otra es la analgesia. No se usa morfina, se usan derivados y analgésicos centrales y periféricos. Tenemos el tramadol, tenemos la mepridina, tenemos la petidina para calmar el dolor y todo lo que sea periférico. Ketorolaco, metamizol y todas las cosas como parte del tratamiento. ¿Sí? Ahí tenemos todo lo que estamos hablando. Esos son lo que antes se hacía. ¿Alguna duda con respecto al tratamiento? Ahí tenemos, estos son los antibióticos que se tienen que usar cuando... Ahora, no está recomendado usar antibióticos como profilaxis. No se usa más en pancreatitis profilaxis. ¿Cuándo se usa antibióticos? Cuando, ¿no? Si yo, digamos, tuviese y le pedí una procalcitonina y me dice que está alta, en ese momento uso los antibióticos, sin que el paciente tenga síntomas. Cuando el paciente tiene fiebre, sí, o cuando la punción con aguja fina ya me sale positivo de infección. En ese caso uso los antibióticos, pero no tengo que usar de rutina como profilaxis a todos los pacientes. Serán aquellos pacientes que me demuestren de que hay una infección y empiezo a hacer un tratamiento. ¿Con qué antibióticos? Con antibióticos que penetren bien en la glándula pancreática, que los que tienen mayor concentración son las penicilinas, las quinolonas, el imipene y el metronidazol, son las que mejor penetración tienen. Y después, los que tienen una moderada penetración son la clindamicina, las cefalosporinas de tercera generación y las ampicilinas de amplio aspecto. Sería una segunda alternativa. En antibióticos. ¿Qué más me estaba preguntando? Y creo que nada más. ¿Alguna duda? En pancreatitis, los que han leído pancreatitis, ya no se usa profilaxis. Y el tratamiento era entre el 14 y 21 días de antibióticos. Antibióticos, 14 o 21 días de tratamiento. ¿Qué más tenemos? Estos son. Ese es la CEPRE, continuamos. Tratamiento tardío, las complicaciones locales, todo lo que hemos hablado. Y este es el rol de la cirugía que se lo deja al cirujano. Son diferentes tipos de cirugías regladas. Así es la necrosis. Cuando uno saca la necrosis, se saca en pedazos. Pero eso es preferible, si tiene más de 3 o 4 semanas, es mucho mejor hacer la necrosis porque lo saca completo. Pero si lo hace antes, lo saca de a poquito y el paciente sangra, está en mal estado general. Y acuérdense que la primera cirugía en pancreatitis es lo que va a determinar el pronóstico del paciente. Si la primera cirugía no está bien realizada en un paciente potencialmente curable, su futuro es bueno. Tenemos un paciente UCI que están haciendo el práctico y la primera cirugía ha sido mal realizada. Y ahorita el paciente está con su cuarta cirugía y no sabemos, es muy probable que fallezca un paciente joven. Tiene un pronóstico alto. Estas son las cirugías que se hacen bolsa de Bogotá. Esta es la forma como descomprimir el abdomen. Cuando el paciente está muy grave, tiene su signo de Kuhler, de tal, uno lo abre, le pone una bolsa de Bogotá y no le hace más nada.
¿ya? Porque con eso descomprime y mejora el síndrome compartimental. Nada más, no hace más nada, no hace necrostomía, nada. ¿No? Ya la vesícula ya hemos dicho en qué momento. ¿Alguna otra duda? Azúcar. Y no tengo el diagnóstico, quiero hacer el diagnóstico de pancreatitis. Entonces tengo una opción que se llama la amilasa urinaria, que dura 7 días en el organismo. Entonces, si no tengo el lipasa, no hay forma, y no sabe, porque a veces ha pasado de que no había ni en privado ni en el hospital, no había forma de sacarle una lipasa. Entonces le pido amilasa urinaria, dura 7 días en el organismo. ¿Sí?